presencia de Jesús resucitado. Esa experiencia, unido al camino espiritual recorrido, hizo que esas 120 personas sintieran ese aliento, sintieran esa fuerza interior, sintieran que además de carne, además de la evolución del verbo, en nosotros también está lo que todo llena y lo que todo es: Cristo, Hijo de Dios, Espíritu y amor, el Cristo interior. Y con esa activación, la única decisión que llevaron a cabo es desarrollar una vida en consonancia con el Padre. Una vida para dar gloria al Padre, en consonancia y en coherencia con los atributos del Padre. ¿Qué es lo que hicieron esas 120 personas? Ponerse en camino. Entendieron que la forma que les correspondía de ser coherentes con la activación crística que habían llevado a cabo, con la activación de su Espíritu Santo, era ponerse en camino. De hecho, nos dicen los Hechos de los Apóstoles que esa comunidad se dio a sí misma el nombre, fue la primera comunidad cristiana, se dio a sí misma el nombre, o va a sonar, porque ha habido apropiaciones de este nombre, con otros objetivos y con otras finalidades, se dio como denominación el nombre de Camino. Camino fue el nombre de la primera comunidad cristiana. Ha habido después libros que han utilizado esta denominación Camino con el objetivo de explicar determinadas cuestiones espirituales, determinadas experiencias espirituales o determinadas corrientes espirituales. Cada cual está en su derecho de utilizar este término como considere oportuno. Pero el término camino aparece en los Hechos de los Apóstoles como la primera denominación, mejor dicho, como la denominación de la primera comunidad cristiana. Una comunidad muy singular, porque había activado su Espíritu Santo. Y una comunidad muy singular, porque el nombre de camino proviene del hecho de la decisión que tomaron cuando vieron bajo la luz del Espíritu Santo activado, que es ponerse en camino. Los miembros de esa comunidad, los 12 apóstoles, sabéis que en los evangelios se nos habla hasta de 72, porque había muchos más discípulos. Esos 72 estaban entre los 120. Estaba la familia más ligada a Jesús, estaba María, estaba su esposa, María Magdalena, estaban sus hermanos y hermanas, no todos, pero sí muchos de ellos. Estaban los hijos de Jesús, que eran muy pequeñitos en ese momento, y estaba el famoso Nicodemo, estaba el famoso José de Arimatea, y estaban determinados personajes que aparecen muy cercanos a Jesús. Estaba Lázaro, estaba Marta, personajes muy ligados a Jesús en su propia vida. Pues bien, estas 120 personas, la decisión que toman es ponerse en camino. Es decir, dedicaron el resto de su vida a patear el mundo, divulgando el mensaje de Jesús y anunciando que el reino de los cielos está cerca. Y ya no hicieron nada el resto de su vida, salvo desparramarse por el mundo, difundiendo el mensaje de Jesús, que es un mensaje de amor, y difundiendo que el reino de los cielos está cerca. Cada vez tengo más seguridad que lo primero ha sido siempre de gran utilidad. Lo segundo, anunciar que el reino de los cielos está cerca, también lo ha sido siempre, pero lo es especialmente ahora. Porque ahora sí que el reino de los cielos está extremadamente cerca. En el momento en el que los 120 ya no son 120, son miles de millones de personas que han hecho suya, bajo una religiosidad u otra, con un paraguas espiritual u otra, lo que es el fundamento de los mensajes que nos dejó Jesús de Nazaret, y que se basa en clave de amor y en clave de hermandad. No quiero que nos levantemos sin hablar del alma, aunque lo retomemos después del descanso. Entre los presentes hay alguno o alguna que, por mor de sus conocimientos o por mor de su profesión, sepa lo que es el efecto heterodinaje. Heterodinaje, ¿no?
pero no tiene ningún misterio, ¿eh? Wikipedia puro y duro, o meteros en internet, poner heterolinaje y no hay ningún misterio. El efecto heterolinaje se utiliza mucho en física lumínica, en física de luz, en física de sonido. ¿Qué es lo que nos dice el efecto heterolinaje? No lo saco para demostrar que me pasó por Wikipedia, sino porque es el fundamento de la existencia del alma. ¿Qué es lo que nos dice cualquier texto, cualquier libro, cualquier web a la que nos acerquemos acerca del efecto heterolinaje? Que siempre que una frecuencia de vibración alta, mejor dicho, una vibración de frecuencia alta, contacta con una vibración de frecuencia baja, siempre que se produce esto, el contacto de una frecuencia alta con una frecuencia baja, espontánea y automáticamente surge una tercera frecuencia vibracional. Automática y espontáneamente. Siempre que la alta contacta con la baja y la baja con la alta, surge una tercera frecuencia vibracional. La frecuencia vibracional alta, permitidme que en el símil digamos que es frecuencia vibracional 1000. Y la frecuencia vibracional baja, permitidme que en el ejemplo diga que es una frecuencia de nivel 10. Bueno, pues si la frecuencia 1000 contacta con la frecuencia 10, surge una tercera modalidad vibratoria, surge una tercera frecuencia vibracional, que eso sí, tiene una característica muy singular, y es que mientras la de 1000 es 1000, su frecuencia, y la de 10 es 10, la que surge no tiene una frecuencia fija, sino que oscila entre la baja y la alta. Es decir, la tercera frecuencia vibracional no es constante, sino que oscila. Y oscila entre la frecuencia de la baja, en nuestro ejemplo 10, y la frecuencia de la alta, en nuestro ejemplo 1000. Con lo que la tercera frecuencia vibracional surgida puede moverse en un intervalo que ni superará 1000 ni bajará de 10, pero que dentro de ese intervalo podrá modularse, podrá variar, podrá oscilar. Esto que suena extrañísimo es un aparato de radio. Cualquier transistor, cualquier aparato de radio, lo que tenemos en casa funciona así. El aparato de radio tiene un receptor. Ese receptor tiene una frecuencia vibracional baja, bajita. Nuestro aparato de radio no lanza una vibración esplendorosa, es bajito. Y ese aparato de radio, con su receptor, lo que hace es entrar en contacto, en conexión, con las ondas de radio electromagnéticas de radiofrecuencia que se están lanzando por las emisoras de radio, que inundan todo, como todos sabemos, y que su frecuencia vibracional es alta en comparación con la del aparato de radio. Pues bien, cuando el aparato de radio consigue sintonizar, es decir, conexiona la frecuencia alta de las ondas que están aquí, cuando el aparato de radio que yo podría tener aquí sintoniza con estas ondas que están aquí, se produce el efecto heterolinaje. Entre la frecuencia baja y la frecuencia alta surge una tercera gama vibracional. Pero esa tercera gama vibracional es maravillosa, porque no es constante, es movible, puede oscilar. Es decir, que cuando mi aparato de radio capta una onda de frecuencia alta, no solamente es que surja algo que yo puedo escuchar como un programa de radio, sino que además puedo cambiar de emisoras. Y puedo cambiar de emisoras porque esa tercera frecuencia vibracional es modulable. Cuando en frecuencia modulada, por ejemplo, vamos dándole al dial, lo que hacemos es pasearnos por las modulaciones distintas de esa tercera frecuencia vibracional que ha surgido como consecuencia de la convivencia y del contacto entre la frecuencia alta y la frecuencia baja, ni más ni menos. Y afortunadamente no tenemos por qué escuchar solamente una emisora de radio, podemos escuchar muchas, porque esa tercera frecuencia vibracional surgida del efecto heterolinaje es modulable y oscila entre 10 y 1000
siguiendo nuestro ejemplo. En nuestros aparatos de radio lo llamamos hercios, le damos el numerito, que es el 89, que es el 93, que es el 105, etcétera, etcétera. Son distintas modulaciones de esa tercera frecuencia vibracional que ha surgido como consecuencia del efecto heterobinário. Pues bien, os pido por favor que en la instantaneidad en la que realmente vivimos nos situemos en el inicio de todo, que es una forma estúpida de hablar, pero muy humana. Es decir, nos situemos en un momento que es instantaneidad pura y que está fuera del tiempo, en donde el vacío vibra. Y donde el vacío, al vibrar, esa vibración pura y primigenia, se produce el primer eco. Cuando el OM grande, por el eco genera el primer OM pequeñito, la OM pequeñita, el primero. Antes de que siga OM, OM, el primero. El primero. Lo que llamaríamos, en la ciencia le hemos dado a las dimensiones, la hemos numerado al revés. Llamamos primera a la más densa. Es decir, llamamos primera a la que ha sido última en el proceso de creación. Tendríamos que llamar primera a la primera. Sin embargo, llamamos primero al eco último. Esto es una pequeña distorsión de las cosas. Pero en fin, vamos a salvarlo. Imaginaros el primer momento en donde surge el primer eco. El primer OM pequeñito. Ahí hay vacío. Padre, no ser. Ahí hay Hijo, amor, Espíritu, Cristo. Y ahí hay verbo ya. Un verbo cuya frecuencia vibracional es bastante alta, porque es el primer OM. Todavía está muy cerca de la fuente, por decirlo de alguna forma. Pero ya hay algo distinto, ya hay verbo. Bueno, pues, si esta es la habitación donde se ha producido ese maravilloso fenómeno del no ser y vacío que está aquí, de su vibración pura, color azul, coloquialmente expuesto, siguiendo el ejemplo de hace unos minutos, que todo lo llena. Y además ya hay una primera reverberación, que es ese OM pequeño primero que ha surgido, ese verbo ya tiene una frecuencia vibracional que no es pura, que no es la infinita de la vibración pura y primigenia. En ese momento ya se estaría produciendo el efecto heterobinário. Es decir, en ese momento ya se produciría la convivencia entre la vibración pura y primigenia, el OM grande, y ese primer OM que ha surgido como eco, cuya frecuencia vibracional, siendo alta, es baja en comparación con la vibración pura y primigenia. Se produciría por primera vez, hablando en términos humanos, la convivencia entre el OM grande y el primer OM que ya no es grande, que ya es más pequeñito que el OM grande. Una frecuencia baja y una frecuencia alta. Ahí ya surgiría una tercera gama vibracional que coloquialmente denominamos alma. Y el alma se expansionaría en consonancia y en coherencia con la propia expansión del verbo. Es decir, el alma aparecería, surgiría, efecto heterobinário como consecuencia del contacto, de la convivencia entre el primer OM grande, o el OM gigantesco, y el primer OM eco. Pero ojo, cuando el OM eco hace un nuevo OM de frecuencia vibracional más baja, ahí también por efecto heterobinaje se desparramaría el alma. Pero es que cuando hago un nuevo OM de frecuencia vibracional más baja, lo que estamos denominando alma como efecto heterobinaje también se daría en esa dimensión, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Es decir, de la misma forma que el verbo se va expansionando en lo que científicamente podemos denominar dimensiones, que se diferencian unas de las otras en su nivel vibracional, menos denso a más denso, lo que denominamos alma, que es consecuencia de la convivencia entre el espíritu, amor, Cristo, vibración pura y primigenia, y el verbo, cuya frecuencia vibracional es más baja, ese alma, esa corriente álmica, se va desparramando al unísono que lo va haciendo el verbo. Y claro, en cada nueva dimensión, en cada nuevo OM,
ocurre igual. El alma vibrará en un intervalo que está entre la frecuencia alta y la frecuencia baja. Es decir, entre el Om grande, Cristo mismo en nosotros, espíritu, y la forma física material que el verbo tenga en cada dimensión. Si en la dimensión tercera vibramos en mí, nuestra modalidad física vibra en mí, las almas que estén encarnadas en tercera dimensión, que estén proyectadas desde el origen, desde la fuente a la tercera dimensión, su frecuencia vibracional se moverá entre mí y la vibración pura del Om, Cristo, amor y espíritu. Si en lugar de estar en mí estuviéramos en Fa, las almas encarnadas en Fa, su frecuencia vibracional oscila entre la vibración Fa por abajo y la vibración Om grande por arriba. Si estuviéramos en Do Re, si estuviéramos en Re, las dimensiones que estén encarnadas en Re, las almas ahí encarnadas vibran con una frecuencia vibracional que se mueve en un intervalo que va entre Re y el Om grande. Y así en toda la creación. Los seres humanos, lo que realmente somos, es cualquier cosa menos materia. Cualquiera de nosotros y de vosotras y yo mismo, miradme por favor, lo que veis es un cuerpo físico. Este cuerpo físico es vibración. Forma parte del verbo. Forma parte de la reverberación, de esa vibración pura y primigenia inicial, desparramada en multitud de dimensiones que conforman la creación y que en su evolución ha dado lugar a algo tan maravilloso como es la biología de un ser humano. Es verbo, con una determinada frecuencia vibracional. En nuestro ADN está toda la información del recorrido que ha seguido ese verbo. No olvidar que en vuestro ADN, como en el mío, ya que me estáis mirando a mí, en mi ADN, no es la parte sutil de la que vamos a hablar el resto del día, sino en la parte más física, en la parte que nos da el color de ojos, el color de pelo, nuestra estatura, nuestra propensión a determinadas enfermedades o a nuestro estado de salud, etcétera, etcétera. Ese ADN procede del inicio. No olvidéis eso. Aunque estemos en tercera dimensión, nuestro ADN, al pertenecer al verbo, nuestra forma física, está conectado con el origen desde el principio. El ADN lo hemos recibido de nuestros padres, pero nuestros padres lo recibieron de los suyos, y los suyos de los suyos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, sin ruptura. Si hubiera habido cualquier ruptura, ese ADN ya no hubiera llegado a nosotros. Si yo no hubiera tenido abuela o bisabuela, el ADN ya no hubiera llegado a mí. Ha llegado a mí porque he tenido padre, madre, abuelo y abuela, bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que el ADN que está en vosotros y en vosotras, ese mismo ADN vivió en la Edad Media. Inevitablemente. Vivió en el siglo XX, vivió en el siglo XIX, vivió en el siglo XVIII y vivió en la Edad Media. Yo no sé si mi ADN en la Edad Media, de lo que fueron mis ascendientes, mis ancestros, vivió en España o en no sé dónde, no tengo ni idea. Lo que sé es que inevitablemente vivió en la Edad Media, porque si no hubiera estado presente en alguien en la Edad Media, no hubiera llegado a mí. Pero claro, es que vivió en la época de los romanos, inevitablemente. Es que vivió en la época de Jesús de Nazaret, inevitablemente. En Palestina o en la Conchinchina, yo no lo sé, pero vivió en este mundo, en el planeta Tierra, en la época de Jesús de Nazaret. Y antes, y a los que su interior resuena en la Atlántida, nuestro ADN vivió en la época de la Atlántida. Y en los que en su interior resuena en la época pretérita de Lemuria, nuestro ADN
vivió en la época pretérita de Lemuria. Pero da igual que resuene o no la Atlántida o Lemuria. Desde que el ser humano es humano, ese ADN que está en nosotros estuvo allí. ¿Hace cuánto? ¿50.000? ¿100.000? ¿200.000 años? ¿1 millón de años? Los prehomínidos, da igual. Ese ADN ya estaba allí. Pero claro, es que podemos seguir dando la moviola. Y estamos hablando de mi ADN y del vuestro. No estamos hablando de una quimera mental. Estamos hablando de lo que somos. De lo que nos da vida aquí y ahora. Esto que está en mí aquí y ahora estuvo aquí en el planeta hace 1 millón de años. Con las primeras formas de homínidos o de prehomínidos que hubiera, ya estaban. Pero claro, es que antes de los homínidos y de los prehomínidos había otras formas de vida de las que los prehomínidos cogieron lo que son, por evolución. Y nos podemos remontar miles y miles de millones de años hacia atrás, hasta que llegamos a un momento, hace 2.000 millones de años, 3.000 millones de años, en el que la ciencia comparte con nosotros que existieron las primeras formas de vida que aparecieron en el planeta. Las primeras. En ellas, que son nuestras abuelas, en esas primeras formas de vida surge el ADN que sin solución de continuidad inevitablemente ha llegado hasta cada uno de nosotros. La ciencia nos habla de seres pluricelulares y de seres unicelulares que surgieron en el agua. El ADN que está en mí, que está en vosotros, proviene directamente, sin solución de continuidad y sin ruptura, de unas formas de vida unicelulares que hace miles de millones de años, posiblemente unos 3.000 millones de años, surgieron en el agua que había en el planeta Tierra. Pero ojo, la ciencia ya sabe, hasta la NASA lo ha divulgado, que el agua no estaba presente en la Tierra al principio. Es decir, que el nombre que hemos dado al planeta, Tierra, es una contradicción con su realidad actual, donde casi el 80% es agua. Este planeta debería ser llamado agua, no tierra. Pero en su origen, curiosamente, esto era una roca. Era tierra. Su denominación actual no se corresponde con la actualidad, pero se corresponde muy bien con su origen histórico, porque esto era un bloque de tierra, era tierra, y no había agua. ¿Cómo nos explica la ciencia que entonces apareció aquí el agua? ¿Cómo? Misteriosamente, la roca empezó a sudar. Es muy sencillo. Lo que nos explica la ciencia es de que nuestro sistema solar está lleno de asteroides, de cometas y de meteoritos, que han chocado continuamente contra la Tierra durante toda la existencia del planeta. Y sabemos que esos asteroides y esos cometas, las colas de los cometas, por ejemplo, son agua helada. Agua helada, que al ir chocando en la Tierra durante miles y millones de años, fueron poco a poco generando masas de agua, poco a poco, lentamente. Y esas masas de agua que se fueron conformando poco a poco, lentamente, fueron uniendo masas de agua mayores, que poco a poco fueron evaporando, fueron dando lugar a la atmósfera y fueron dando lugar al ciclo de vida que hoy conocemos que rige en el planeta Tierra. Es decir, hermanos y hermanas, que nuestro ADN no procede del planeta Tierra. Procede de un agua y surge en un agua que procede de fuera del planeta Tierra, de los confines de nuestro sistema solar. Pero claro, es que la ciencia nos dice que la Tierra tiene aproximadamente unos 4.000 millones de años y nuestro sistema solar unos 5.000 millones de años. Pero nuestra Vía Láctea, la galaxia, tiene 7.000 millones de años. Es decir, que nuestro sistema solar no está en el origen de la Vía Láctea, sino al revés. La Vía Láctea es previa a nuestro sistema solar. Es decir, que nuestro sistema solar surge de la Vía Láctea. Con lo que el agua que llega al planeta Tierra desde los confines del sistema solar, su origen está en algo que está antes del propio sistema solar, que es nuestra galaxia.
Pero es que a su vez, nuestra galaxia, que se le calcula en 7.000 millones de años, al universo conocido se le calcula en 13.000. Lo que significa que nuestra galaxia, en el calendario de creación del universo, no fue lo primero. Al contrario, se demoró bastante en surgir. Con lo que nuestra galaxia surge de algo que es previo, otras galaxias y otros componentes del universo. Es decir, que nuestro ADN no solo es que estuviera presente en la época de los romanos, no solo es que estuviera presente en esos seres unicelulares que surgieron primigeniamente en ese agua, sino que nuestro ADN procede de fuera del planeta Tierra, procede de fuera del sistema solar, procede de fuera de nuestra galaxia, y cuando empezamos a comprobar que no hay un universo, sino muchos universos, empezaremos a saber que procede de otros universos, y de otros universos, y de otros universos. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Si nuestro ADN está en una dimensión que se llama en vibración mi, tercera dimensión, ese ADN viene de mundos que están en Fa, y de mundos que están en Sol, y de mundos que están desde el primer eco, desde el primer surgimiento del verbo. Ahí surge el ADN que está en nosotros, y que está en todo. Y con las almas que también están en nosotros, cada uno de nosotros tiene un alma, en las almas sucede exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una dimensión álmica, pero esa dimensión álmica no viene creciendo desde las dimensiones densas hacia las dimensiones puras, sino que es exactamente al revés. El alma, la proyección álmica, surge en el principio y se va desparramando, proyectando cada vez que surge una nueva dimensión como consecuencia de la expansión del verbo. Es decir, amigos y amigas, el alma de cada uno de vosotros y la mía proviene desde el principio de dimensiones más puras, de dimensiones de frecuencia vibracional más sutiles. Y por tanto, nuestra alma es multidimensional. Y siendo multidimensional, al estar en tercera dimensión, significa que inevitablemente está en cuarta. Y que inevitablemente está en quinta. Y que inevitablemente está en sexta. Porque si no estuviera en cuarta no podría llegar a tercera. Porque si no estuviera en quinta no podría llegar a cuarta. El ejemplo que me gusta poner es una linterna. Si yo desde la linterna enfoco, por ejemplo, las llaves que están ahí colgando en este cuadro de mando de luces que hay aquí, imaginaros que estas llaves, desde mi posición, yo las ilumino con una linterna. Al enfocar la luz en las llaves, lo primero que las llaves podrían pensar, si las llaves pensaran, es que ellas son lo que existen. Porque como la luz está iluminando las llaves, lo que se ve es la llave. Es como si nosotros pensáramos que lo que somos es nuestro cuerpo físico. Pero claro, nosotros no somos nuestro cuerpo físico. Nosotros somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Siguiendo el ejemplo, nosotros no somos la llave. Vemos la llave porque está siendo enfocada por la luz. Pero nosotros no somos la llave. Nosotros somos algo más. ¿Qué somos nosotros? Podemos dar un pasito y decir, claro, Emilio, no somos la llave, no somos el cuerpo físico, somos la luz que está enfocando el cuerpo físico. Es decir, somos la luz que está en mi cuerpo, somos el alma que está en mi cuerpo, eso soy yo. Ya me he dado cuenta, claro, por eso, cuando mi cuerpo físico fallece, hay algo que transita, una dimensión que sigue viviendo, una dimensión álmica, porque eso es lo que soy yo, esa dimensión álmica. Hombre, eso está bien. El percibir eso está muy bien. Ya al menos no te